A ver, algunas de las ideas más potentes del pensamiento occidental se parecen mucho a edificios imponentes. Hoy vamos a hacer algo interesante. Basándonos en el análisis de Ken Wilson, vamos a inspeccionar los cimientos de una de las estructuras teológicas más importantes que existen, el calvinismo. El autor arranca con una metáfora que es clave para entender todo lo demás. Nos dice, una teología es como un edificio, y como en cualquier construcción, su solidez, su capacidad para mantenerse en pie, depende por completo de sus cimientos. Si esa base es inestable, da igual lo lógica o impresionante que parezca la estructura, porque corre el riesgo de venirse abajo. Y aquí es donde empieza, digamos, el misterio que plantea este análisis. Se lanza una pregunta que es cuanto menos provocadora. ¿Y si los cimientos de este enorme edificio teológico no son los que todo el mundo piensa? ¿Y si su origen real es mucho más antiguo y la verdad bastante más sorprendente de lo que se suele contar? Para investigar esta cuestión, vamos a seguir una especie de ruta de detectives, pero en el campo de la teología, siempre guiados por los argumentos del libro. Empezaremos con la tesis principal, esa del fundamento inestable. Luego viajaremos a los primerísimos siglos del cristianismo. Nos centraremos en la figura clave de Agustín de Hipona. Veremos cuál fue el punto de inflexión que lo cambió todo. Rastrearemos un supuesto plan de origen pagano. Y, ya al final, nos haremos la gran pregunta. ¿Estamos hablando de una verdad bíblica o de una tradición filosófica? Bueno, la tesis central del libro es así de directa. Sostiene que esa impresionante estructura lógica del calvinismo, que se hereda directamente de la teología tardía de Agustín, no se construyó sobre la roca firme de las enseñanzas cristianas originales. No. Se construyó, según se argumenta, sobre un fundamento mucho más inestable, como la arena, una mezcla de filosofías paganas de antes del cristianismo. Y ojo que el libro no se queda en una acusación genérica, identifica con nombre y apellidos las fuentes de esa arena. Señala 4 sistemas filosóficos y religiosos como la verdadera base de esa teología determinista que Agustín desarrollaría más tarde. El estoicismo, el neoplatonismo, el gnosticismo y uno que es crucial en esta historia, el maniqueísmo, un sistema al que el propio Agustín perteneció durante casi 10 años. Para entender bien la magnitud del cambio que el libro le atribuye a Agustín, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. El argumento de partida es que, antes de que Agustín cambiara de parecer, había un consenso, prácticamente unánime, entre todos los pensadores cristianos sobre un tema fundamental, la voluntad humana. Lo que es realmente llamativo aquí es la coherencia a lo largo de más de 300 años. Desde Justo Mártir, que a mediados del siglo II ya decía que sin libre elección no hay responsabilidad moral, pasando por gigantes como Ireneo o Tertuliano, hasta llegar a Basilio de Cesarea, en el siglo IV, que fíjate, llegó a llamar al determinismo una detestable herejía maniquea. El consenso de los padres de la Iglesia era clarísimo. El ser humano tiene libre albedrío para elegir a Dios o para rechazarlo. ¿Y esta cita? Esta cita es la que ilustra la ruptura de una forma brillante. Es el propio Agustín, en sus retractaciones, quien admite este cambio de rumbo. Con estas palabras, él mismo reconoce que su teología posterior significó abandonar una batalla que ella había estado librando en sintonía con toda la tradición cristiana que le precedía. El libro interpreta esta frase no como una victoria de la gracia bíblica, sino como su rendición ante una idea de la gracia totalmente nueva y ajena a la Iglesia primitiva. Y aquí entra en escena el protagonista absoluto, Agustín de Hipona, un titán intelectual, de eso no hay duda. Su influencia es innegable, pero el libro nos presenta un puzzle, un Agustín contra Agustín. Se argumenta que, en realidad, hubo 2 teologías de Agustín, una antes y otra después de un punto de inflexión, un cambio radical. Es que el contraste es absoluto, de la noche al día. Durante 25 años, un cuarto de siglo, Agustín fue uno de los defensores más fieros de la libertad de elección. Usó todo su genio para rebatir precisamente a los deterministas maniqueos. Él sostenía que la voluntad humana, aunque estuviera debilitada, podía dar el primer paso para buscar a Dios. Sin embargo, el libro sitúa un cambio drástico alrededor del año 412. A partir de ahí, Agustín pasó a enseñar justo lo contrario, que la voluntad está tan corrompida que es totalmente incapaz de moverse hacia Dios, a no ser que sea generada unilateralmente por una gracia que es predeterminada e irresistible. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pudo provocar un giro de 180 grados tan completo? Según este análisis, no fue una nueva revelación de las Escrituras, fue un problema pastoral y teológico que al parecer no tenía solución y que forzó a Agustín a construir un sistema completamente nuevo. El problema era el destino de los bebés que morían sin haber sido bautizados.
A ver, esta cadena de razonamiento es el nudo de todo el argumento. Agustín partió de una práctica de la Iglesia que ya estaba establecida, el bautismo de bebés para el perdón de los pecados. Pero observó lo que parecía una injusticia tremenda. Un bebé de padres cristianos podía morir justo antes de ser bautizado, mientras que otro era bautizado por pura casualidad. Como es lógico, un bebé no tiene capacidad de elección, así que no podía ser responsable de su propio destino. La conclusión a la que según el libro se vio forzado a llegar fue esta: la elección no puede depender en absoluto del ser humano. Tiene que ser una decisión soberana y por tanto predeterminada de Dios. Y aquí es donde la investigación da un giro que es, la verdad, fascinante. Se afirma que Agustín no se inventó esta nueva teología determinista de la nada. Lo que se sugiere es que, para resolver su dilema, lo que hizo fue reciclar conceptos de esas mismas filosofías paganas contra las que había luchado durante 25 años. En esencia, es como si hubiera vuelto a beber de su antiguo pozo intelectual. Este análisis conecta directamente los puntos clave de la soteriología calvinista, el famoso acrónimo TULIP, con las ideas paganas que Agustín habría reintroducido. La elección incondicional, por ejemplo, se vincula con la idea del destino del determinismo estoico. La gracia irresistible se parece sospechosamente a la gracia violenta de los maniqueos, una fuerza externa que se impone a la voluntad. Incluso la expiación limitada, la idea de que Cristo murió solo por los elegidos, se presenta como un eco de la creencia maniquea en un Dios que solo ama a su grupito de elegidos. Y para que no quede ninguna duda de la conexión, el propio Juan Calvino, que fue quien sistematizó la teología reformada, dejó bien claro de dónde venía su pensamiento. Esta cita es la prueba de ese linaje directo. Calvino no buscaba innovar, lo que quería era recuperar y ordenar lo que él consideraba que era la teología pura de Agustín. Lo que el libro argumenta es que, sin saberlo, Calvino estaba heredando también sus fundamentos filosóficos paganos. Y así llegamos a la conclusión del argumento que se nos ha presentado. Después de seguir todo este rastro de ideas, desde la Iglesia primitiva hasta Agustín y su enorme influencia en la Reforma, se emite un veredicto muy claro sobre cuál es la verdadera naturaleza del fundamento del calvinismo agustiniano. La conclusión del libro es, por tanto, tajante, no deja lugar a dudas. Dice que el impresionante edificio del calvinismo, a través de la figura de Agustín, no está cimentado ni en la enseñanza de los apóstoles ni en el consenso unánime de los primeros 3 siglos de la Iglesia. No, descansa sobre las arenas inestables del estoicismo, el gnosticismo y, por encima de todo, del maniqueísmo. El fundamento, según esta tesis, es inseguro. Y claro, todo este análisis nos deja con una pregunta final, una que va más allá de la teología y se mete de lleno en la filosofía del conocimiento. Lo que hemos visto es una genealogía de ideas, un rastreo de sus orígenes, y la pregunta que queda flotando en el aire es, al final del día, a la hora de evaluar si una idea es cierta o no, ¿cuánto importa realmente de dónde vino? Una cuestión para darle vueltas.